Fray Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra nació el 18 de octubre de 1763 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde vivió hasta los 17 años. Pertenecía a una familia noble, uno de cuyos antepasados había sido gobernador de esta provincia. En 1780 ingresó a la Orden de los Dominicos luego de doctorarse en teología por la universidad. En 1786, Mier recibió en el colegio de Portacoeli la confirmación por el arzobispo Núñez de Haro. Un año después, pasó del colegio de Portacoeli al convento grande de Santo Domingo en México con el cargo de maestro de estudiantes. Un año después de ordenarse sacerdote a los 25 años de edad, regresó a Monterrey, donde predicó en la catedral en la fiesta de la Inmaculada. En 1789, el convento imperial de Santo Domingo expidió una certificación a favor de Mier por haber realizado durante 6 años estudios de teología. El 28 de febrero de 1790, un impreso designó a Mier como miembro de la Orden de Predicadores, lector en teología moral en el convento de Santa María de la Piedad, maestro de los estudios en el Imperial Convento de Santo Domingo de México y moderador en filosofía, sinodal examinador en el Obispado del Nuevo Reino de León y bachiller en teología en la Universidad de México. La obra literaria de Servando puede dividirse en 3 grandes apartados como su propia vida. El primero serían los sermones religiosos, sobre todo los 2 sermones guadalupanos leídos en México, predicados en México. Pero después, cuando él sale de México para las prisiones europeas y las escapatorias, allí va a desarrollar dos formas literarias también que serían para él muy importantes. Una de ellas son las memorias, la apología y sus memorias, y una tercera forma literaria sería la polémica política, el articulismo, que llevaría a cabo sobre todo a partir de un principio que no siempre se ha dado en el campo literario, que es la escritura a partir de la pasión por contrastar, por atacar, por no permitir que se impongan las ideas políticas de otros. En el caso de la escritura política de Servando, habría que destacar sobre todo una obra que es La Revolución de la Nueva España, escrita, iniciada en España y después continuada en Inglaterra, donde se publicaría finalmente. Y en ese lugar tiene particular importancia la escritura de esta obra porque allí mismo, en Londres, a principios del siglo XIX, se reunía una gran cantidad de revolucionarios, de independentistas americanos desde Inglaterra, como después en Filadelfia se cocinaría mucho del ambiente revolucionario. Servando escribe La Revolución de la Nueva España en contestación de una opinión que a él le parece injusta expresada en México. Pero también en Inglaterra él va a escribir 2 grandes artículos que darían también para libros, que son unas respuestas a Blanco White, este español liberal que estaba también en España, en Inglaterra exiliado, en la cual él ponía él protestaba por el pensamiento europeo que no comprendía las ideas de liberación americanas.
Las Memorias de Servando Teresa de Mier es uno de los libros más importantes, no solo de su producción literaria, sino de la literatura mexicana. Es un libro en el que, como decía Antonio Castro Leal, Servando, cuando no argumenta, se suelta el pelo escribiendo. Es un libro narrativo, es un libro de aventuras, en el que va a narrar gran parte de su vida, y un libro además como casi toda la obra de Servando, escrito en el destierro o bien en prisión, o bien en el destierro y en prisión. La primera parte, la apología, va a estar dedicada a hablar sobre el sermón guadalupano que leyó Servando, y en buena medida va a abrir boca, va a haber bocado para que después disfrutemos de sus aventuras, que para él fueron desventuras. Para nosotros como lectores resulta verdaderamente extraordinario poder acceder a un cúmulo tal de acontecimientos que reunió una sola vida, una vida hecha y vivida intensamente. En el año de 1794, el virrey Revillagigedo invita a Servando Teresa de Mier a predicar en las honras fúnebres de Hernán Cortés. La intención del virrey es exaltar a la monarquía sobre todo. El sermón de Servando complace tanto que a los pocos días es invitado a predicar en la Colegiata de Guadalupe por la aparición de la Virgen. En cierta forma cansado, porque ya lo había hecho en otras ocasiones, pero también con una intención ya francamente independentista, Servando decide presentar un sermón diferente en esta ocasión. Coincide el hecho con el conocimiento de ciertas ideas del licenciado Ignacio Borunda, el cual era un estudioso de las antigüedades mexicanas. El Acuatlicue y el calendario azteca acaban de ser desenterrados y él había escrito sobre ellas. Bueno, basado en ciertas ideas de Borunda, por ejemplo, en la identificación entre Santo Tomás Apóstol y Quetzalcóatl, Servando decide modificar la leyenda sin con esto, según decía, negar la aparición de la Virgen. En su sermón, Fray Servando Teresa de Mier hacía 4 proposiciones. Primera proposición: la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe no está pintada en la tilma de Juan Diego, sino en la capa de Santo Tomás, apóstol de este reino. Segunda proposición: 1750 años antes del presente, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe ya era muy célebre y adorada por los indios ya cristianos en la cima plana de esta sierra de Tenayuca, donde le erigió templo y colocó Santo Tomás. Tercera proposición: apóstatas los indios muy en breve de nuestra religión maltrataron la imagen, que seguramente no pudieron borrar, y Santo Tomás la escondió. Hasta que 10 años después de la conquista apareció la reina de los cielos a Juan Diego pidiendo templo y le entregó la última vez su antigua imagen para que la llevara a presencia del señor Zumárraga. Cuarta proposición: la imagen de Nuestra Señora es pintura de los principios del siglo I de la Iglesia, pero así como su conservación, su pincel es superior a toda humana industria, como que la misma Virgen María se estampó naturalmente en el lienzo, viviendo en carne mortal.
El 24 de noviembre de 1794, a Mier se le encomienda el sermón guadalupano que cambiará su vida. Fray Servando pronunció este sermón el 12 de diciembre en el Cabildo de la Colegiata de Guadalupe. En él, Fray Servando, sin negar la tradición milagrosa de Guadalupe, le retiraba el beneficio a los españoles a los que habría precedido en 10 siglos. La idea era que la imagen de Guadalupe venía del tiempo de la predicación de Santo Tomás, a quien los indios llamarían Quetzalcóatl. Este sermón era también un detonador político. Años después, Miguel Hidalgo y José María Morelos recurrirían a la imagen de la Virgen como símbolo independentista, retomando el camino que Fray Servando había abierto. En su apología, el propio Fray Servando refiere el desenlace del escándalo por su sermón guadalupano, después de afirmar que su esfuerzo había sido para darle a la patria una gloria más sólida y mayor sin comparación. De ahí aparecerán las pasiones en conjura, sigue diciendo Fray Servando, procesando a la inocencia, calumniándola bajo el disfraz de censores, infamándola con un libelo llamado edicto pastoral, acriminándola con un pedimento fiscal que él mismo no es más que un crimen horrendo, y condenándola con una sentencia digna de semejante tribunal, pero con la irrisión cruel de llamar piedad y clemencia la pena más absurda y atroz. Y partí para el destierro, pero siempre bajo la escolta tremenda de los falsos testimonios, enmascarados con el título de Informes Reservados. Después de su sermón guadalupano de 1794, Fray Servando es procesado. Se le condena a 10 años de reclusión en el convento de las Calas en Santander, España, a donde llega a fines de 1795. Sufre varios encierros en diversas partes de España y se vuelve un experto en planear fugas de las cárceles. Al fin logra escapar a Francia en 1801. Al año siguiente parte a Roma y obtiene su secularización perpetua. Regresa a España y lo aprenden en Madrid, lo envían a la prisión de los Toribios en Sevilla. Fray Servando se escapa y se embarca en Cádiz. Es testigo de la batalla de Trafalgar el 21 de octubre de 1805. Llega a Portugal, donde auxilia a españoles apresados por los franceses para unirse como capellán al batallón de voluntarios de Valencia. Cae preso de las tropas invasoras y vuelve a escaparse.
De nuevo en España, asiste a los debates de las Cortes de Cádiz y comienza a escribir su Historia de la Revolución de Nueva España, que se publica en 1813. En 1811 llega a Londres y publica sus dos Cartas de un americano. En 1814, Fray Servando va a París. Napoleón anuncia su regreso a Francia y Fray Servando vuelve a refugiarse en Londres. Fray Servando logra escapar y cuenta su vida. Una noche, a las 11, bañando con agua la pared, comencé a desmoronarla con un clavo alrededor de la ventanilla de hierro y alambres de mi prisión. A la 1 puntualmente acabé de arrancarla, pero me hallé con una gran ventana de hierro. No obstante, me pareció que dándole garrote fácilmente saldría, y sacando al colchón la lana, eché la ropa y toda la cama sobre una azotea para hacer después algún dinero, quedándome solo con las fundas de las almohadas para dar el garrote. ¿Cuál fue mi susto que por estar muy juntas las rejas y también los atravesaños, casi nada se dio la reja? El estrago que debía padecer en amaneciendo me dio entendimiento y resolución, con lo cual di garrote a la otra reja y viendo que cabía mi cabeza, forcé de vela. El pecho se unió a mi espinazo. Di un grito horrible, involuntario, que no sé cómo no oyeron los culones que a mi vista estaban durmiendo, y me hallé del otro lado. Eran las 2 de la mañana del día de San Juan de 1804, en que ya alboreaba. Cogí mi ropa y un hortelano que ya trabajaba en la huerta me puso un palo para que bajara deslizándome. Fray Servando tiene en Londres un encuentro crucial con el guerrillero español Francisco Javier Mina y lo convence sobre la necesidad de colaborar con la insurgencia mexicana que había estallado en 1810. En 1816, Fray Servando se embarca con Mina rumbo a América. Llevan una imprenta a México. En 1817 llega a Soto la Marina en las costas del Golfo de México y ahí queda con la guarnición que defiende el fuerte. Cuando ésta se rinde, Fray Servando es apresado y llevado a la Ciudad de México. Recluido en los calabozos de la Inquisición, escribe su Apología y permanece hasta 1820. Le deportan a España y llega en agosto a San Juan de Ulúa. En febrero de 1821 hace escala en La Habana y en mayo escapa de un hospital donde lo atienden. Se embarca para los Estados Unidos. En Filadelfia escribe su Memoria político-instructiva. En 1822 vuelve a México y al detenerse el barco en San Juan de Ulúa lo toma preso el general realista Dávila. El primer Congreso Constituyente reclama a Fray Servando porque ha sido nombrado diputado por Monterrey. El 15 de julio toma asiento en el Congreso y en agosto Iturbide le manda a encarcelar con otros diputados. A la caída del Primer Imperio vuelve como diputado al Segundo Congreso Constituyente. En 1824, el presidente Guadalupe Victoria lo aloja en el Palacio Nacional. Un mes antes de morir, en noviembre de 1827, obtiene un reconocimiento nacional. Fray Servando Teresa de Mier murió el 3 de diciembre de 1827 y en una paradoja más de su vida fue sepultado con grandes honores en el convento de Santo Domingo. El sermón volvió a Servando un precursor de la revolución. El enfoque que daba del milagro de la Virgen hacía de esta una Virgen absolutamente mexicana. La aparición había existido y sin embargo las condiciones negaban ya toda paternidad del milagro a los españoles. Quisiera citar en este momento las palabras de Edmundo Gorman, quien aseguraba
que el proceso judicial abierto contra Servando Teresa de Mier sería solo el disfraz de la persecución echada a andar por el arzobispo Alonso Núñez de Haro. O'Gorman ve en la reacción del arzobispo frente al sermón un enfrentamiento más que religioso, político, entre dos facciones, entre dos grupos de mexicanos, dos grupos de criollos, los reformistas que buscaban este cambio sustancial y este proceso de independencia, y los moderados que buscaban más bien reafirmar el milagro. No por nada, años después, Morelos e Hidalgo retomarían la imagen de la Virgen como un símbolo de independencia. Lucas Alamán nació en Guanajuato el 18 de octubre de 1792. Hijo de Vicente Alamán, de familia muy decente y honrada, dice el mismo Alamán en su autobiografía, y de María Ignacia Escalada, criolla de una de las principales casas de Guanajuato.
Antes de cumplir los 16 años, Lucas Alamán viajó a la Ciudad de México con su madre. Ahí estudió francés y se concentró en la administración de los negocios familiares. De regreso en Guanajuato, siguió estudiando y disfrutando del orden social hasta el momento en que lo vio brutalmente sacudido en septiembre de 1810 por el anuncio que se hizo en su ciudad del levantamiento de Miguel Hidalgo. El mundo ordenado de la niñez y primera adolescencia de Alamán se vino abajo. La guerra civil se había iniciado y en diciembre de aquel año, Alamán regresó con su madre a la Ciudad de México en busca de refugio frente a la inseguridad y la violencia de la guerra. En México, Alamán estudió química y mineralogía en el Colegio de Minería. Afirmó su trato con liberales, se acercó a conocedores de las artes plásticas y aprovechó la ilustración de aquella última Nueva España al grado de que el Tribunal de la Inquisición lo interrogó por tener libros prohibidos. Así que Lucas Alamán pues crece prácticamente como hijo único, como primogénito, tiene 2 hermanas, y esta actitud de un hombre con una infancia feliz, abundante, se verá a lo largo de su vida. Es decir, es una persona que tiene un crecimiento con seguridad, todos sus actos de avance en el aprendizaje, se dice que fue un alumno muy aprovechado de sus preceptores, pues se celebraron con actos que fueron verdaderas fiestas, y por lo que uno advierte en las obras de Lucas Alamán, particularmente en la historia que se ocupa de la independencia hasta sus días, es decir, hasta finales de los años 40, principios de los 50, pues es en esta especie de autobiografía política, porque hay muchas notas en que él hace recuerdos y juicios personales, pues lo que uno advierte es esa seguridad de la infancia y el desconcierto y las situaciones que se van a suceder con la agitación política. Es pues Lucas Alamán un personaje clave en ese siglo, que si tomamos más o menos de mediados del siglo XVIII, mediados del siglo XIX, ese siglo que Luis González llama con acierto el siglo de las luces y de las luchas. Entre 1814 y 1820, Lucas Alamán viajó por Europa. A su regreso a México se inició en la política. Obtuvo el nombramiento de diputado por la provincia de Guanajuato para las Cortes de España. Parte a Madrid. En 1821 publica un folleto con las disposiciones acordadas por los diputados de América para favorecer la independencia de México. En 1822, terminadas las sesiones de las Cortes, se dirige a Francia e Inglaterra. Forma la Compañía Unida de Minas. En 1823 vuelve a México. Se casa con doña Narcisa García Castrillo. Es nombrado secretario de Estado y ministro de Relaciones Exteriores bajo el gobierno del Poder Ejecutivo tripartito que se formó luego de la caída de Iturbide.
Alamán organiza el Archivo General de la Nación y funda el Museo de Antigüedades y de Historia Natural. En 1824 renuncia al ministerio a consecuencia de la revolución del general Lobato. Vuelve a su puesto el 13 de mayo. En 1825 renuncia definitivamente y se aleja de los negocios públicos. Dirige la Compañía Unida de Minas. En 1829, destituido el general Vicente Guerrero, forma parte del gobierno provisional. En 1830 vuelve a ocupar el Ministerio de Relaciones y restablece el crédito extranjero. Fija los límites entre México y Estados Unidos. En 1833 lo acusan de permitir la captura del general Vicente Guerrero y tiene que huir para evitar represalias. En 1834 envía su defensa al general Santana. Queda absuelto por la Suprema Corte de Justicia. De la obra escrita de Lucas Alamán, pues hay varios volúmenes publicados, aparte de las disertaciones sobre la historia de México, la historia y documentos que se publicaron hace ya muchos años. Y creo que hay mucho más por editar. Ojalá se recupere la correspondencia de su juventud, quizá de su primera adolescencia. Sería interesantísimo advertir cómo él, por ejemplo, cuando va al norte, poco antes de la muerte de su padre, allá en Nuevo Santander, que va a visitar una de sus hermanas, casada con un comandante por allá, pues la correspondencia, se advertiría la sensibilidad que tenía para percibir al prójimo. Yo creo que esta es una de las dimensiones muy interesantes en toda la obra de Alamán, esa percepción de una distancia, un acercamiento personal con los personajes que figuran en sus páginas. A mí se me hace que esta historia en realidad es una pieza de autobiografía política. Si nosotros leemos con cuidado la historia, vamos viendo en la trama la biografía personal, la biografía de Lucas Alamán, la personalidad de Lucas Alamán, ponderando acontecimientos, testimonios de acontecimientos, relaciones con los personajes que aparecen. Por ejemplo, es muy interesante el retrato o los 2 o 3 retratos que hace de Hidalgo en las notas de pie de página del tomo primero. Pese a que Hidalgo ya está condenado por el juicio de Alamán políticamente, pero el texto está tejido con los mejores hilos de la relación personal. Se ve que hubo un aprecio, una vivencia de aprecio que él tuvo de niño y de joven por aquellos personajes de su Guanajuato, y los personajes cobran esa dimensión de prójimos, verdaderamente. Poco severo en sus costumbres y aún no muy ortodoxo en sus opiniones, no se ocupaba don Miguel de la administración espiritual de sus feligreses, que había dejado con la mitad de la renta del curato a un eclesiástico llamado don Francisco Iglesias. Pero traduciendo el francés, cosa bastante rara en aquel tiempo, en especial entre los eclesiásticos, se aficionó a la lectura de obras de artes y ciencias y tomó con empeño el fomento de varios ramos agrícolas e industriales en su curato. Extendió mucho el cultivo de la uva, de que hoy se hacen en todo aquel territorio considerables cosechas, y propagó el plantío de moreras para la cría de gusanos de seda, de las cuales existen todavía en Dolores 84 árboles plantados por él, en el sitio a que se ha dado el nombre de las Moreras de Hidalgo, y se conservan los caños que hizo hacer para el riego de todo el plantío. Había conseguido muchos adelantos, hasta hacer con la seda de sus cosechas algunas piezas de ropa para su uso y el de la señora última esposa de su padre. Había aumentado también la cría de abejas y de estas hizo trasladar muchos enjambres a la hacienda de Jaripeo cuando compró esa finca. Era muy afecto a la música y además de haberla hecho aprender a los indios de su curato, en donde había formado una orquesta, hacía irla del batallón provincial de Guanajuato a las frecuentes diversiones que en su casa tenía.
La proximidad del lugar de su residencia a aquella capital hacía que fuese a ella frecuentemente y permaneciese largas temporadas, lo que me dio ocasión de verlo y tratarlo muy de cerca. Era de mediana estatura, cargado de espaldas, de color moreno y ojos verdes vivos. La cabeza algo caída sobre el pecho, bastante cano y calvo, como que pasaba ya de 60 años, pero vigoroso, aunque no activo ni pronto en sus movimientos, de pocas palabras en el trato común, pero animado en la argumentación a estilo de colegio, cuando entraba en el calor de alguna disputa. Poco aliñado en su traje, no usaba otro que el que acostumbran entonces los curas de pueblos pequeños. Lucas Alamán fue vicepresidente del Consejo de Gobierno del presidente Anastasio Bustamante. En 1841 renunció al cargo. En 1844 comenzó a publicar las disertaciones sobre la historia de la República Mexicana desde la conquista hasta la independencia. En 1846 empezó a escribir La Historia de México. Por ese tiempo, Alamán enfrentaba nuevas dificultades en la administración de los bienes del duque Terranova y Monteleone, pues ante el avance de los norteamericanos que invadían el país, el gobierno encabezado por el vicepresidente Valentín Gómez Farías había decretado la ocupación de los bienes. Alamán logró salvarlos después de varias insistencias en febrero de 1847. El préstamo impuesto sobre los bienes del clero se sostuvo y fue resistido por los voluntarios más decentes, al decir de Alamán, con las armas que debían utilizarse contra el invasor. Su vieja enemistad con Gómez Farías y la mala situación del país acabaron de definir el pensamiento conservador de Lucas Alamán. Él empieza a citar a este conservador inglés de origen irlandés, Edmund Burke, cuyas reflexiones sobre la Revolución Francesa, escritas en 1799, maneja Alamán y se ve que él las está traduciendo. Es ya un prototipo de lo que se va a llamar el pensamiento conservador. Burke escribe estas reflexiones sobre la Revolución Francesa advirtiendo cómo en Inglaterra, al compás de los acontecimientos de la Revolución y posteriores, ¿verdad?, se empiezan a formar en Inglaterra muchos clubes revolucionarios que claman por un cambio de régimen. Entonces a Burke esto lo alarma y dice: tenemos aquí un patrimonio de experiencia que no podemos echar por la borda y podemos crear verdaderos desastres como los que se están viniendo con la violencia en Francia si despreciamos la experiencia de nuestros mayores en virtud de un modelo novedoso. Creo que ahí Alamán ya se manifiesta como el conservador, que será más tarde. Hay que tomar en cuenta el término conservador, se acuña ya en los años 40 para definir a un grupo político. En este momento es el partido que le llaman de la jerarquía, del orden, en fin. Por principio de cuentas, para Alamán existía una relación directa entre la menor cantidad de personas implicadas y la mayor calidad de los resultados. Al respecto escribe: cuando un poder es muy extenso, el buen o mal uso que de él se hace solo puede depender de las cualidades personales de los hombres en quien se deposita. Pues particularmente cuando estos hombres se hallan reunidos en una corporación numerosa, no hay nada sobre la tierra que pueda contener sus extravíos. Decía Alamán antes de citar a Burke: para quien una completa democracia es la cosa más desvergonzada del mundo y en la misma proporción que es atrevida, como que nadie teme verse sujeto personalmente al castigo que nadie sobre la tierra puede infringirle. Él tiene una cantidad de sinsabores. Hay que tomar en cuenta, él vive en esta época que él bautizó como la época de las revoluciones de Santa Anna.
y tiene pues desplazamientos de la esfera de la importancia política. Él fue nombrado consejero de Estado en la República Central, luego se le despojó de ese cargo. Él se queja muy amargamente de eso, pero la actividad política que va perdiendo, o en la que va perdiendo una influencia directa, la va compensando con la labor de reflexión. En los años 40, cuando él se sentía muy desplazado, en el Ateneo Mexicano, él pronuncia esa serie de disertaciones históricas, o disertaciones sobre la historia de México, que son piezas realmente interesantes, una reflexión muy a fondo, inspiradas en obras de diversos autores, principalmente este autor norteamericano, no recuerdo ahorita en fin. Pero él va ganando una apariencia, esta apariencia de este prestigio de historiador, pues que va a rematar con la gran obra, que es la historia de México, que se ocupa de la Revolución de Independencia, los hechos que le dan origen hasta sus días. En sus observaciones sobre el estado presente de la República y consecuencias que éste debe producir, Lucas Alamán dice: para juzgar imparcialmente la conducta no solo de un gobierno, sino de un particular, ya sea en la esfera de una comisión pública o ya en la limitada de un encargo privado, es menester fijarse en estos puntos esenciales. ¿Cuál fue la naturaleza del encargo que se le confió? ¿En qué circunstancias? ¿Qué medios se pusieron en sus manos para desempeñarlos? Y, supuestos estos, ¿hasta qué punto supo aprovecharlos para llenar los objetos de su comisión? Alamán luchaba contra la amplitud de poderes o facultades que había tenido en México el legislativo, y escribe: en México, donde no hay opinión formada en el pueblo, donde las elecciones primarias se hacen al arbitrio de los comisionados para formar padrones, y las de segundo y tercer grado son el resultado de las intrigas que se ponen en ejercicio con los electores primarios y secundarios, el sistema representativo no es una mera ficción como casi en todas partes, sino una verdadera ironía. Y por esto cada partido tiene a mano sus diputados y senadores para que salgan a la escena según lo pida la ocasión, de donde provienen las frecuentes disoluciones de congresos, a que la nación se muestra tan indiferente como se trata de cuerpos que no le pertenecen. En 1847, durante la guerra con los Estados Unidos, Lucas Alamán pone a salvo los documentos más importantes del Archivo General de la Nación. En 1849 fue nombrado presidente del Ayuntamiento de México, pero ese mismo año presenta su renuncia ante el presidente Herrera. Ese mismo año publicó La Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente. Alamán escribió el último tomo de su Historia de México cuando su salud se resentía de un largo padecimiento y de las fatigas de su intenso trabajo. En 1850 tomó parte en el Congreso General como diputado por el estado de Jalisco. En 1852 abandona los negocios públicos, pero en 1853 vuelve a ocupar el Ministerio de Relaciones. Lucas Alamán murió el 2 de julio